Buenas noches, jóvenes. Gracias por estar viendo este video de la clase de Escuela Dominical de Iglesia Betel. Pues en la clase del día de hoy vamos a hablar sobre finanzas personales, que era el tema que veníamos hablando, que tiene o cómo lo podemos relacionar con nuestra conciencia, que fue el último tema que pudimos ver, y también qué tiene que ver o qué implicaciones tiene COVID-19, este virus que está a nivel mundial, con nuestras finanzas, que todos pues actualmente estamos pues enterados de qué está sucediendo aquí. Bueno, iniciemos. Las causas principales de los problemas financieros pueden ser el consumismo. Este es un tema del cual ya habíamos hablado, ya que vivimos inmersos en una cultura de consumismo, en la que encima de todo, las redes sociales y todos los esfuerzos del marketing nos impulsan a consumir más de lo que muchas veces necesitamos. Hablábamos, ¿verdad?, de que estas se vuelven ya deseos y no necesidades. También la falta de dominio propio. Probablemente generaciones anteriores tenían un mayor sentido del sacrificio, y esto es probablemente un mejor control de sus emociones. Uno de nuestros problemas son las decisiones impulsivas. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo y se desarrolla ejercitando la paciencia y la espera. Siempre tenemos que analizar las decisiones sacando el dinero de la ecuación. Ok, ¿a qué se refiere esto? Es probable que en otras culturas, en otra época, las cosas no fueran tan inmediatas como lo son ahora, que vivimos a un clic y todo lo queremos ya. Pero esto también nos puede traer ciertos problemas financieros, ya que a veces no tenemos para comprar, pero como no tenemos dominio propio, pues decidimos usar un tarjetazo o un crédito para poder pagar algo que tal vez ni siquiera necesitamos, sino que solamente puede ser un deseo. Pues esto nos puede llevar a problemas financieros. Y aquí el dominio propio es un fruto que debemos de pedirle al Espíritu Santo. También nos habla de que debemos de sacar el dinero, el factor dinero, de la ecuación cuando vamos a tomar una decisión. ¿A qué me refiero? Si vamos a comprar algo, pensemos antes si de verdad lo necesitamos y no pensemos en el dinero para poder evaluar qué tanto nos va a servir o qué tanto necesitamos el bien que estamos comprando. Luego, las formas erradas de ahorrar dinero, comprando descuentos pensando en que ahorré un dinero, cuando en realidad lo que hicimos fue gastar un dinero que no teníamos pensado gastar. Más bien, gastamos un dinero no planeado. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? En esta época, como ustedes van a empezarse a dar cuenta, van a iniciar a ver muchísimas ofertas y todo les va a parecer más barato. Lo digo entre comillas porque muchas veces el descuento es mínimo, pero al ver en la sección de una tienda de abarrotes de Semaco, de Walmart, que hay algo en oferta y quizás ni teníamos planeado comprarlo, pero solo por el hecho de estar en oferta, pues ya decidimos llevarlo. Y ahí no es que hayamos ahorrado, ahí gastamos algo que no teníamos planeado y esto pues, nos puede generar problemas financieros. La cultura del crédito, un grave problema en nuestra sociedad, como lo hemos hablado. La palabra de Dios nos habla en contra de las deudas, porque nos hacen esclavos y dependientes de algo que no es de Dios, como lo vimos en Proverbios 22:7 en otra clase, que el que presta dinero se vuelve esclavo de quien le prestó. Así que evitemos vivir a crédito, vivir en esta cultura. Actualmente he hablado con muchas personas que tienen créditos que pagar y con este problema que ha habido, que no han podido trabajar, pues se convierte en un problema el que no hay un dinero para poder pagar las deudas que se tienen. Luego el orgullo. Las deudas nos llevan a obtener cosas por nuestros propios medios, que Dios no nos está proveyendo. El orgullo es capaz de hacernos creer que merecemos algún bien que deseamos comprar, pero no tenemos dinero para comprarlo. ¿A qué venimos? El orgullo nos hace querer tener, como hablábamos, un mejor carro, una moto, un reloj, un iPad, cualquier cosa, un teléfono. Y como no lo tenemos, pues usamos el crédito. El deseo de aparentar lo que no somos es otra forma de cómo el orgullo se manifiesta. Esa falsa apariencia es una falta de integridad. Pero si luego no podemos pagar los compromisos, todavía volvemos a corromper más esa integridad nuestra.
Así que tratemos de manejar nuestro orgullo y nunca hacer compras por orgullo y por querernos comparar. ¿Cuáles pueden ser los síntomas de vivir en una esclavitud financiera? Es lamentable ver cómo muchos hijos de Dios terminan volviéndose esclavos del dinero, algo que no debería de pasar. Incluso sin tenerlo, que es peor aún, pero no saben confiar en Dios y esperar en Dios. Sabemos de que debemos de esperar en Dios, confiar en Él y vencer esta esclavitud financiera. Confiar en lo que poseo es uno de los síntomas de la esclavitud financiera. Por favor, para una referencia pueden leer Proverbios 11:28. El justo es aquel individuo que es íntegro y sabio en su andar. No pone su confianza en el dinero porque sabe que esto termina esclavizándolo. La confianza en el dinero nos lleva a sentirnos independientes de Dios y también a vivir como ateos prácticos. ¿A qué se refiere esto? Que sacamos a Dios de nuestra vida y que en la práctica ya no creemos en la providencia de Dios. Dejamos de creer en que Él es el proveedor de nuestras cosas y quien nos da también para poder generar. Así que el que cree de que porque posee alguna situación, algún bien, va a tener confianza y pone su confianza en esto, está equivocado, ¿verdad? También la avaricia o el deseo de acumular. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, dice la palabra de Dios en Mateo 6, del 19 al 21. Lo pueden leer también. Cómo ganamos el dinero y dónde lo invertimos nos permite ver si tenemos o no las prioridades en orden. O sea que donde esté, cómo hicimos el dinero y cómo lo manejamos, ahí vamos a poder ver qué prioridades tenemos en la vida, dónde está verdaderamente nuestro corazón. Es la mejor manera de que ustedes pueden hacer un análisis y ver dónde gastaron su dinero y ahí ver dónde está su corazón. La envidia, este es un sentimiento que nos hace desear lo que otros tienen, incluso nos hace pensar que los demás no merecen lo que nosotros no poseemos. Por ejemplo, de que un amigo se compró un reloj nuevo y decimos, pero ¿y por qué él se lo compró? Eso es envidia, ¿verdad? Y hasta pensar, pero si él no se merece eso, ¿por qué él tiene eso y yo no? Este sentimiento nos puede hacer esclavos financieros. Y luego el hedonismo. Vivimos en una sociedad compuesta de personas que se creen cada vez más merecedoras de que alguien llene sus deseos. El hedonismo no sabe esperar. Hablábamos de la falta de contentamiento, la falta de dominio propio. El hedonista no tiene dominio propio. Él quiere ya las cosas y quiere tener satisfacción y recompensas. Sin contentamiento no podemos disfrutar de lo que tenemos y Dios nos ha provisto. Así que debemos de aprender a tener contentamiento. Bueno, hemos hablado de la esclavitud financiera. Hemos visto o pueden haber visto ustedes personas que actualmente han dejado de tener ingresos por esta situación, esta crisis que se está viviendo con coronavirus y como no se ha podido trabajar, no tienen ingresos y tienen serias deudas y esto no los ha dejado dormir porque viven esclavos de las deudas. Entonces hay unos pasos para liberarse. Primero, por favor, debemos reconocer que Dios es el propietario de todo. Este es clave para el manejo de las finanzas y liberarse de la esclavitud financiera. Dios es la buena fuente, de provisión. Esto aumentará el sentido de gratitud hacia la vida, hacia lo que tenemos, hacia Dios, y también nos va a dar seguridad de la provisión. Aquí pueden leer el Salmo 24:1 y sabemos de que Dios también es el que nos da la facultad para poder hacer las riquezas. Y esto lo dice en Deuteronomio 8, 17 y 18, que lo pueden leer en sus hogares. ¿A qué nos referimos con esto? Debemos de reconocer que Dios es el dueño de todo, nosotros simplemente somos sus administradores, como ya lo hemos hablado, pero también debemos de tener gratitud porque Él es el que nos da lo que tenemos, sea mucho o poco, debemos de agradecerlo siempre y así también estar seguros de que la provisión viene de Dios. En estos tiempos tan complicados, debemos de tener la seguridad y la confianza puesta en Dios, vivir con la fe de que Él es el que provee. Bueno, otro paso es no envidiar lo que el otro tiene. Ya hemos hablado de esto. Debemos de estar dispuestos a gozarnos de que Dios haya provisto cosas para otros que no proveyó para nosotros. Cuando no podemos gozarnos de manera genuina,
comenzamos a comprometer nuestra integridad. O sea, que si no estamos contentos con lo que alguien más tiene, nuestra integridad se ve comprometida. Podemos incluir en deudas, podemos estar en envidia, podemos hacer cosas malas con tal de tener algo que alguien más tiene y que lo deseamos. Y luego resistir a la presión de las ofertas. Como hablábamos, muchas veces las ofertas las compramos porque está en oferta y aquí solamente cultivamos más el hábito del consumo. Por otro lado, aumentamos nuestros gastos. El único gasto que es provechoso es aquel que es motivado por una necesidad real, para cubrir una necesidad que vamos a de verdad cubrir, una necesidad que tenemos realmente, ¿verdad? Perdón. Y no simplemente porque vimos algo en oferta vamos a irlo a comprar o porque ahora el nuevo iPad está 300 quetzales más barato, no quiere decir de que sea una buena excusa para irnos a endeudar o a gastar un dinero que no hemos pensado gastar. Enfóquese en los propósitos de Dios para el dinero. Disfrute lo que tiene, poco o mucho. Adopte una actitud de vida de contentamiento, agradecimiento con todo lo que se tiene. Cubra sus necesidades, tenga cuidado con los deseos. Provea para otros, comparta con el necesitado. Más en esta época de tanta dificultad debemos de compartir con los necesitados y contribuir a financiar el reino de los cielos, que es una parte importante. También debemos de reconocer que los productos están sobreestimados. Necesitamos una mente que razone con claridad y a través de las escrituras. También dominio propio, que es un fruto del espíritu, como hemos hablado. Entonces, al comprar un producto, preguntémonos, ¿verdaderamente necesito lo que voy a comprar? Dicen que al comprar algo deberíamos de verlo y al quererlo comprar pensar, bueno, voy a regresar mañana. Y si mañana aún me siento tan emocionado de comprarlo y sé que aún no lo necesito, es porque sí me va a servir. De lo contrario, no vale la pena comprarlo. Entonces, así deberíamos de hacer con cada compra que hagamos que sea fuera de las necesidades. Saber si de verdad es una necesidad o lo estamos comprando por un simple impulso. También para liberarnos de la esclavitud financiera debemos pagar nuestros impuestos. Sí, así es. La obligación de pagar nuestros impuestos no es solamente un requisito del gobierno. Dios mismo lo dice en Romanos 13, 6 y 7. Dice así, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios. Sabemos de que Dios es quien los ha puesto en un puesto de gobernatura y están dedicados precisamente a esto. Así que es nuestra obligación como cristianos pagar nuestros impuestos. Pague sus deudas. Debemos cumplir con nuestros compromisos y así dar un buen nombre de la fe cristiana. Dios nos dice con claridad, no debáis a nadie, esto está en Romanos 13:8. Es increíble ver cómo muchas personas incumplen con sus deudas. Muchos cristianos muchas veces también pasan dificultades y lo primero, o muchas veces es increíble ver cómo incumplen con sus deudas, cuando esto habla muy mal de su fe cristiana. Otro ejemplo importante es que debemos de manejar los recursos de manera frugal. Si bien es cierto, hemos hablado que Dios es nuestra provisión y que debemos vivir confiados en Él, que Él proveerá, pues no es menos cierto que Dios también instruyó a José a ahorrar para los años de las vacas flacas. También nos recomendó en Proverbios observar a la hormiga que prepara en el verano el alimento que ha de comer en el invierno. ¿A qué nos exhorta esto? Pues nos exhorta a que cuando hay provisión debemos de ahorrar siempre. Hemos hablado que como mínimo debemos de ahorrar el 10% de lo que nos ingresa, porque pueden haber momentos duros, momentos donde inesperadamente no haya ingreso, donde inesperadamente no haya trabajo, como para muchas personas en esta época, que el trabajo está disminuyendo o quizás llegando a la mitad o quizás menos de la mitad de sus ingresos, pues ahí están los ahorros para poder vivir tranquilos y pasar estos momentos de crisis de una manera en paz y con agradecimiento. Pues de este tema quería hablar de cómo podemos liberarnos de la esclavitud financiera, que debemos de confiar en todo momento, jóvenes, que es Dios quien nos provee, debemos de estar agradecidos con lo que tenemos. En estos momentos de crisis financieras para muchas personas, pues podemos sacar muchas lecciones, como que es importante siempre tener un fondo de emergencia, siempre es importante ahorrar porque nunca sabemos cuándo pueden venir momentos de crisis financiera, pero también debemos de tener para poder compartir
y para poder tener para estos momentos de dificultad. Gracias a todos por haber visto este video. Les deseo un buen día o una buena noche para los que nos están viendo. Y pues seguiremos en una siguiente oportunidad con otra clase. Saludos a todos, buenas noches.